Muy buenas noches, queridos alumnos. Bienvenidos al curso de Gálatas y las epístolas carcelarias. En esta oportunidad, como ya habíamos conversado, estamos realizando la presentación de los capítulos 5 y 6 de la epístola a los Efesios. Y vamos a tratar de explicar expositivamente cada punto de estos dos capítulos que son muy hermosos, muy profundos también y pertenecen ya a la parte práctica de esta epístola. Como ya hemos visto anteriormente, Efesios está dividido en dos partes principales, del capítulo 1 al capítulo 3. Vamos a ver la parte doctrinal, donde Pablo nos habla acerca de las bendiciones que hemos recibido en Cristo, de nuestra posición como hijos de Dios, del concepto que tiene Pablo de liderazgo, del ministerio y de la labor de la iglesia frente a este mundo, también de la oración que él hace por los creyentes. Así termina el capítulo 3. El capítulo 4 empieza hablando acerca de lo importante que es la unidad del espíritu, la renovación de la mente en el creyente y cómo esa renovación es el punto de inflexión, es el punto de cambio para que todo creyente empiece a vivir en la voluntad de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada. El capítulo 5 es la continuación, básicamente, de esa vida renovada. Una vez que yo he renovado mi mente, una vez que yo he transformado mi manera de pensar, de ser, entonces yo empiezo a caminar como Dios quiere que yo camine. Y eso implica lo que vamos a ver en un momento en la parte de la introducción. ¿Sí? Si podemos pensar en estos capítulos a modo de bosquejo, capítulos 5 y 6, podríamos ver que desde el verso 1 hasta el verso 6 vemos en una primera sección donde Pablo exhorta al creyente a vivir o andar, y andar es aquí un sinónimo, un símbolo, una metáfora de un estilo de vida, ¿no? El creyente debe tener un estilo de vida como hijos amados de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver ahí ese gran mandamiento que dice ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y ese es un poco el énfasis allí del mandato de Pablo. La segunda sección la podemos ver desde el verso 7 hasta el verso 14, cuando nos habla acerca de que el creyente también debe de vivir como hijo de luz, en contraste con las tinieblas en las que se encuentra este mundo perdido y todos los incrédulos. El creyente debe de vivir en luz, debe de vivir en la luz del Señor. Ahí, inmediatamente después, del verso 15 al 21, es un buen fragmento, una buena porción de la escritura. Vamos a ver, y no solo del verso 21, sino incluso también hasta el capítulo 6. Pablo aquí va a mostrar también cómo el creyente debe de andar, ya no solamente como un hijo amado y como un hijo de luz, sino debe andar en sabiduría, pero lleno del Espíritu Santo. Y este es el gran mandamiento que encontramos en Efesios capítulo 5, ¿no? Que seamos llenos del Espíritu Santo. Y eso, luego, cuando lleguemos a este punto, vamos a ver qué significa, pero tiene sus evidencias, y esas evidencias Pablo las manifiesta, las describe en ambientes que son comunes a nosotros y que justamente son los lugares donde necesitamos con más ímpetu esta llenura del Espíritu para poder vivir de una manera agradable a Dios. En primer lugar, Pablo va a hablar acerca de un matrimonio lleno del Espíritu Santo, en la relación esposo y esposa, cómo se puede modelar un matrimonio que agrade a Dios cuando ambos cónyuges están viviendo llenos del Espíritu Santo, cómo modelar una familia llena del Espíritu Santo, ya no tanto en la relación de cónyuges, sino en la relación de padres e hijos, cómo en el trabajo se puede también modelar una relación correcta con Dios cuando siervos y amos caminan llenos del Espíritu Santo y realizan sus labores en esa dimensión, en esa evidencia, ¿verdad? Y por último también una cuarta exhortación que Pablo hace a los creyentes, ya en el capítulo 6, exhortándonos a que podemos caminar o andar fortalecidos en el Señor. Y ahí vamos a ver ya Pablo cómo describe la armadura de Dios, ¿no? Pensando un poco en las armaduras que usaban los soldados romanos. Recuerda que él estuvo en su primer encarcelamiento, donde escribió estas cartas. Él estuvo en el pretorio, ¿no? En este destacamento en Roma, donde él podía estar, o donde él debía estar encadenado a un soldado todo tiempo.
y podía tener muy cerca a estos soldados romanos y ver sus vestimentas y sus armaduras y poder en base a eso inspirarse para poder escribir esta sección donde habla acerca de la armadura del Señor. Y termina con unas palabras de despedida en el capítulo 6, del verso 21 al 24, y con eso si cerramos ya el, esta maravillosa epístola a los Efesios. Si ya estamos claros, entonces vamos a empezar y leamos todos juntos para poder tener el contexto de lo que Pablo está diciendo en el capítulo 5, verso 1. Dice Pablo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Y aquí la orden es una orden doble, es ser imitador de Dios, imitarle, y el vocablo griego allí es un vocablo, es una palabra que implica, o que de donde proviene nuestra moderna palabra mimo, ¿no? Ser imitador, como un mimo, ser un imitador perfecto de lo que Dios hace, de lo que Dios realiza. Ser imitador de Dios como hijo amado y andar en amor, ¿no? Ya bien mencionamos que la palabra allí andar es una figura literaria usada por Pablo para poder dar a entender un estilo de vida de amor. ¿Y cuál es el modelo ahí? Como Cristo. No, aquí vamos a ver en este pasaje que ahí 3 veces se usa la palabra como hijos amados, como Cristo nos amó y como conviene a santos. Ahí lo he subrayado en color un poquito naranja para que podamos entender que siempre hay un paradigma, siempre hay un referente acerca del cual Dios nos está pidiendo que seamos. ¿Cómo debemos ser? Como hijos amados. ¿Cómo debemos de andar? Como Cristo anduvo. ¿Cómo debemos de comportarnos? Como conviene a santos, ¿no? Siempre hay un patrón, siempre hay un referente que el creyente debe de utilizar para en base a eso poder orientar su vida, ¿no? No estamos a la deriva, no estamos en blanco, sino que siempre tenemos una referencia, y claro, la referencia principal es la palabra de Dios, pero de ella se desprende justamente las enseñanzas que estamos viendo hoy. Y dice que debemos de andar en amor como, tomando como referencia a Cristo mismo, a Jesucristo. Y él como anduvo en este mundo, en esta tierra, anduvo en amor. Tanto así, como dice Romanos 5:8, que Cristo, a pesar de que éramos pecadores, aún así murió por nosotros, ¿verdad? Entonces Cristo nos amó, y no solo nos amó, sino que se entregó, evidenció ese amor por medio de acciones concretas que mostraban el amor que él no solamente sentía, sino que él tenía hacia la humanidad. Recuerde que el amor no solamente es un sentimiento, es un poco más complejo, es una decisión, es una disposición mental, es una posición en la cual Dios es amor, en la cual Dios actúa conforme a lo que Él es, a su naturaleza. Él es amor y Él ama. Él nos amó, y ese amor Él lo mostró entregándose a sí mismo por nosotros, ofrendas y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿no? Y cuando se habla de esto, se habla acerca de que el sacrificio de Dios fue voluntario. El sacrificio de Cristo por nosotros fue perfecto, suficiente, exacto, pero también fue voluntario. Él lo hizo, Él lo quiso hacer. Jehová dice en Isaías 53, Jehová quiso quebrantarlo, pero su hijo quiso ser quebrantado, quiso obedecer a su padre y llegar a la muerte. Entonces es un sacrificio voluntario. Y qué hermoso es ese estándar que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Es el nivel en el cual Dios quiere que nosotros nos movamos. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ¿no? Porque es lo que corresponde a los santos, ¿no? Vivir en esa situación, en esa otra dimensión, digamos que en la dimensión mundana, la dimensión pecadora de este mundo. Y no solamente estos pecados groseros, estos pecados inmundos, sino también aquellos que tal vez no les damos tanta importancia, pero realmente también son pecados, y también son groseros en el sentido que afectan la santidad de Dios, afectan la unidad de la iglesia y afectan mi propio corazón, como son las palabras deshonestas, las necedades, las truhanerías y todos aquellos actos de malicia, de maldad, que en nuestro corazón allí se parapetan, ¿no? Y no quieren salir, quieren quedarse allí. ¿Por qué? Porque no convienen, ¿no? No corresponden ya a los santos, sino más bien acciones de gracias. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Dice: porque ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y si lo podemos ver de una manera
Un poco más resumida, diríamos que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados, y ahí está el vocablo griego mimetes, que nos habla de ser como mimos, ¿no? Imitando perfectamente las actitudes y comportamientos del Señor, y andar en amor como Cristo lo hizo, teniendo a Cristo como nuestro paradigma, nuestro modelo, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Y nos habla también de vivir en santidad como corresponde a santos. Y eso significa vivir sin inmoralidad sexual, vivir sin impureza, vivir sin avaricia o amor al dinero, vivir sin palabras deshonestas, sin necedades, sin tromanerías, más bien con acción de gracia. Entonces, la vida en santidad es una vida en la cual hay actitudes específicas que debemos de abandonar y están allí mencionadas. Actitudes específicas que nosotros debemos de abandonar si hemos de caminar como corresponde a santos, ¿verdad? Esta sección termina Pablo advirtiendo solemnemente que la inmoralidad, la impureza, la idolatría constante no cierran la puerta, ¿verdad? Al reino de Dios. Nos evidencian que lo único que viene para nosotros es juicio, condenación, porque no estamos viviendo como un creyente debe vivir. En la segunda sección, andar como hijos de luz, capítulo 5, del verso 7 al verso 14. Pablo dice ahora, ¿no? En la sección anterior, solo voy a regresar un momento, la orden es que seamos, ¿cómo debemos de ser? Como imitadores de Dios. En esta nueva sección ahora, no seamos más bien, ¿y qué es lo que no debemos ser? Partícipes. ¿Con quiénes? Pues con los que mencionó los versos anteriores, con aquellos que viven en inmoralidad, en impureza, en injusticia. No seamos partícipes, no tengamos parte, no seamos personas que tengan algo en común con esas personas. ¿Por qué? Porque antes, nuestra vida pasada, dice, porque en otro tiempo eres tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces, ha habido un cambio en nuestra condición, en nuestra naturaleza, en nuestra posición, que demanda que nosotros ya no vivamos en las situaciones y en las decisiones y en los pensamientos y en los comportamientos de nuestra vida pasada. Dice, en otros tiempos éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Y ese es el mandamiento claro. Otra la razón. ¿Por qué? Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces es un poco extraño pensar de una persona que llamándose o considerándose a sí mismo creyente y que tiene el Espíritu de Dios en su corazón, sigue viviendo en tinieblas, porque el fruto del Espíritu no son obras de las tinieblas, son obras de santidad, obras de verdad, de justicia. Y eso nos permite comprobar, experimentar lo que es agradable al Señor. También se nos manda no participar, no tener comunión, no tener comunidad, no tener unidad con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien tener una actitud activa, de rechazo activo, de reprensión hacia estas obras, porque es vergonzoso hablar de los que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, dice, porque la luz es lo que nos manifiesta todo. Entonces, ¿cuál debe ser el comportamiento, la actitud del creyente con respecto a la situación en la que ahora se encuentra? Él ha pasado de oscuridad a luz, él ha pasado de muerte a vida. Dice Pablo claramente, no tengamos parte con los incrédulos, no participemos, no tengamos comunión con las obras de las tinieblas, las obras de la carne, sino más bien seamos agentes activos, reprendiendo lo malo, caminando como hijos de luz y experimentando la bondad del Señor. Por eso Pablo termina esta sección en el verso 14 diciendo, por lo cual, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, siempre la invitación al ser humano de parte de Dios involucra el arrepentimiento, involucra el dejar las obras de las tinieblas y acercarnos a la luz del Señor para ser salvados, para ser limpiados, para ser reconciliados, para ser restaurados. ¿No? Hay obras y actitudes y pensamientos que tenemos que dejar. Si lo vemos a modo de bosquejo, podríamos pensar aquí o ver acá, ¿no? La orden de no tener parte con los incrédulos e inmorales en el verso 7, andar como hijos de luz, y ese es el mandato, el segundo mandato en el verso 8, y la razón por la cual tenemos que hacer esto es porque, uno, antes éramos tinieblas, ya no, ahora somos hijos de luz.
Segundo, ahora somos luz en el Señor, justamente lo que acabo de decir. Tercero, porque el fruto que produce el Espíritu en nosotros es santidad, no son obras de maldad, no son obras de la carne, sino justamente santidad. Entonces, si yo no estoy viviendo como hijo de luz, es muy probable porque el Espíritu de Dios no está en mí. Y si no está en mí, entonces no soy de Cristo, simplemente. Cuarta razón por la cual debemos andar como hijos de luz, porque eso nos lleva a experimentar lo que es agradable al Señor. Entonces, por lo tanto, no tengamos comunión con las obras de las tinieblas, sino más bien debemos reprenderlas, porque son vergonzosas, porque serán puestas en evidencia por la luz. Te recuerda que nada que hagamos en oculto va a permanecer oculto, sino que Dios va a sacar a la luz los pensamientos de los corazones y las intenciones de cada uno y va a sacar a la luz todo el pecado eh, y va a ser juzgado. Así termina la segunda sección, en la cual Pablo nos exhorta a andar como hijos de luz. Entonces, ambos mandamientos, andar como hijos amados, segundo, andar como hijos de luz, tienen la misma idea al final, ¿verdad? Que el creyente vive en santidad, que el creyente, uno, imite a Dios que es santo, entonces el creyente va a imitar las acciones santas, las actitudes santas y los comportamientos correctos, y eso es una gran cosa, pero lo segundo también es no solamente considerar eso, sino también entender que ahora vivimos en luz, ya no en tinieblas, y por tanto también tenemos que tener un papel más activo, reprendiendo las tinieblas y equipándonos y viviendo en la luz del Señor. La tercera o el tercer mandamiento, tal vez es el más importante, porque si cumplimos este, entonces todos los demás se van a dar. Si yo camino lleno del Espíritu Santo, entonces voy a caminar como hijo amado de Dios, voy a caminar como hijo de luz, porque el Espíritu Santo que está controlando mi vida me va a guiar, me va a ayudar hacia el cumplimiento de estas o de esas realidades. Pablo dice en el capítulo 5 del libro de los Efesios, verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿No? Una vez más, varias veces se usa esta palabra andar, ¿no? Y esta es la siguiente vez que se usa. Y Pablo dice, mira con diligencia, observa claramente, mira qué estás haciendo en tu vida, ¿no? Porque recuerda que el andar significa un estilo de vida, quiere dar a entender eso. Entonces, mira lo que estás haciendo, observa hacia dónde te está llevando tus decisiones. Mira diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser diligentes en autoexaminarnos, en autoanalizarnos para ver dónde estamos yendo en esta vida. Por lo tanto, dice Pablo, verso 17, no seáis insensatos. Y la palabra ahí significa tonto, o sea, sin mente. No seáis insensatos, sino seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Y Pablo usa allí un contraste de una ilustración. En una ilustración hay un hombre que bebe alcohol al punto que el alcohol le domina y dice Pablo causa disolución, causa un desorden, causa que este hombre empieza a hacer cosas que probablemente sobrio no haría, pero lo hace porque el vino le ha dominado. Antes bien, dice Pablo en el verso 19, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sometiéndonos los unos a los otros en el temor de Dios. Si lo vemos a modo de bosquejo, podríamos ver aquí que el primer mandato es procura con diligencia caminar o andar sabiamente, no como necio, alguien sin sabiduría, alguien que aprovecha el tiempo, alguien que está siendo diligente y proactivo en caminar por esta vida de una manera sabia. Y esa misma sabiduría que estamos aplicando en nuestra vida nos va a llevar a ser mejores críticos de nosotros mismos, en el sentido de autoanalizarnos con los ojos del Señor y a la luz de su palabra para poder no confiarnos a nosotros mismos y decir, bueno, ya lo tengo controlado, o no, yo no voy a caer, yo no voy a pecar, sino que podamos comprender. ¿Y qué tenemos que comprender? Dice la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere? Pablo usa la ilustración del vino, ¿no? Que nos domina y causa disolución.
Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y esta palabra, este vocablo, este verbo griego traducido como sed llenos, es el vocablo griego plerouste, que viene de la raíz pleró, que significa llenar, que significa completar, ¿no? Pero en este caso, plerouste es el verbo pero en presente pasivo indicativo, segunda plural, ¿no? Ese es el tiempo, el modo, la voz en la que se encuentra este verbo, y es interesante que se encuentra en voz pasiva, porque si estuviera en voz activa, entonces el mandamiento sería que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo. Pero como se encuentra en voz pasiva, realmente la mejor traducción es estén siendo llenados a plenitud, no dejen que el Espíritu los llene. Nosotros no somos quienes nos llenamos, sino es el Espíritu de Dios quien nos llena. Y cómo lo hace, bueno, tendríamos que mirar el pasaje paralelo de este verso de Efesios capítulo 5 en Colosenses 3, ¿no? Cuando habla acerca de que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones y ahí comenzamos a un poco a indagar y escudriñar cómo es que el Espíritu nos domina. Pero aquí, básicamente centrándonos en Efesios 5, Pablo está diciendo que nosotros debemos dejar que el Espíritu nos llene, que el Espíritu nos domine, ¿no? Por eso estamos siendo llenados a plenitud constantemente. Y así como el vino domina al hombre y causa disolución, el Espíritu debe dominar al hombre, al creyente, perdón, y debe de causar obras de justicia, obras de obediencia y un crecimiento en la santidad, ¿no? ¿Cuáles son las evidencias o las muestras de que un creyente está caminando lleno del Espíritu Santo? Nuestras palabras, dice, ¿no? Hablan entre nosotros con salmos, cánticos, himnos espirituales. Nuestro corazón está lleno de alegría, ¿no? Dice alabando y cantando al Señor en nuestros corazones. No hay rencor, no hay amargura, no hay odio, no hay resentimiento, sino hay gozo. Nuestra gratitud, dice Pablo, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos un corazón agradecido. El creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente agradecido. Y por último, es un creyente que tiene una actitud de humildad, de sumisión, porque esta sección termina diciendo que nosotros debemos someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Y tal vez esa es la prueba más grande de que un creyente está viviendo lleno del Espíritu Santo, porque el ser humano por naturaleza no nos gusta someternos, no nos gusta humillarnos, no nos gusta ponernos bajo la autoridad de otro. Y esa es tal vez una de las cosas que más tenemos que aprender, hermanos, a aprender a someternos los unos a los otros en amor, en respeto, en consideración a los demás creyentes. Y eso no se puede hacer a menos que vivamos, estemos caminando llenos del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu que nos domina, nos llena, nos controla y nos mueve a hacer cosas que de otra manera en nuestro estado natural, carnal y pecaminoso no haríamos. Pero el Espíritu de Dios nos mueve justamente a hacer eso. Ahora, para poder comprender y cómo es esto y cómo es que la vida llena del Espíritu puede afectar realmente nuestra vida a lo largo de nuestra existencia, es que Pablo a partir del verso 22 del capítulo 5 hasta casi el final del capítulo 6 va a mostrar o va a evidenciar cómo es la vida llena del Espíritu Santo, ya no en el contexto de la iglesia local, ya no en un contexto en lo cual tal vez es fácil ser creyente, sino en un contexto muy conocido para todos quienes habían de leer su epístola, tanto en esos tiempos como los de ahora, en la propia casa, en el trabajo, en los lugares cotidianos y comunes que cada persona tiene que vivir o tiene que experimentar. Allí también se puede vivir lleno del Espíritu Santo. Y la primera exhortación o el primer aspecto que nosotros vamos a ver es un matrimonio lleno del Espíritu, ¿no? Cómo dos cónyuges creyentes pueden vivir un matrimonio satisfactorio siempre y cuando ambos cónyuges viven llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y dice el capítulo 5, verso 22, Pablo menciona, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿no? Y ese es el patrón otra vez, la referencia. ¿Cómo debe estar sujeta la mujer creyente a su marido? Como al Señor.
Y las razones por las cuales eso debe ser así, uno, porque el marido es cabeza de la mujer, así lo ha establecido Dios en su administración, en su economía, que el hombre sea, el marido sea cabeza de su mujer dentro del matrimonio. No significa que es más importante, pero como función, de manera funcional, tiene responsabilidad que Dios le exige al hombre y no a la mujer. Primera razón, porque el marido es cabeza de la mujer. Segunda razón, porque Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su Salvador. ¿Y por qué menciona este tema aquí Pablo? Porque estamos hablando de esposo y esposa, pero Pablo introduce la idea de que Cristo es cabeza de la iglesia porque, bueno, hay una semejanza, hay una simbología o hay un principio de reflexión, reflectivo, mejor dicho, entre un matrimonio creyente y la relación entre Cristo y la iglesia. Tanto así que realmente la relación entre marido y mujer debe simbolizar o debe reflejar la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Por ejemplo, dice así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas les estén a sus maridos en todo. Hay un principio de equivalencia, así como la iglesia no se revela contra Cristo, entonces la mujer, la esposa no debe hacerlo con su esposo. Hay un principio de reciprocidad ahí. Ahora, el verso 25, Pablo enfoca ahora en los hombres, en los maridos, en los esposos. Y el mandato aquí es ya no estar sujeto, sino el mandato es amar. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y una vez más usa la frase así como Cristo, ¿no? Ya no en el contexto de que Cristo es cabeza de la iglesia como autoridad, sino ahora en el contexto de que Cristo murió por su iglesia, porque la amaba, ¿no? Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella y lo hizo para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces el aspecto acá, o la responsabilidad del marido creyente es amar a su mujer y teniendo como referencia, como patrón, la relación que existe entre Cristo y la iglesia, porque Cristo alimenta a su iglesia, cuida a su iglesia, la sustenta, la guarda, la santifica, la purifica, y entonces esa es la razón o esa es la manera eh, en la cual la actitud del creyente para con su esposa debe de imitar, ¿no? Y esa es una aplicación del mandato, ser pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Se humilló. ¿Qué hizo Dios? Vino a esta tierra a morir en una cruz, pero antes de ello servir a los hombres por amor. Y si yo soy un imitador de Dios, ¿qué voy a imitar? Cosas como esas, ¿verdad? Las actitudes de su Hijo eh, tienen que ser las actitudes que yo debo imitar, ¿verdad? Y Cristo hizo eso por su iglesia, ¿con qué propósito? Con el propósito de santificarla, de presentársela a sí mismo, una iglesia santa, sin mancha. Entonces, eso debe ser también nuestra principal preocupación, y ahí claramente lo dice en el verso 28 de Efesios 5. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Ves? Siempre está involucrando o siempre está volviendo al tema de que Cristo hizo eso ya con la iglesia, la amó, la escogió, la purificó, ahora intercede por ella y está allí, pendiente de todos los actos y de todas las obras que han pasado. También Pablo continúa diciendo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Es un fragmento de texto bastante denso considerando eh, todos los mandamientos y las enseñanzas que podemos ver aquí, pero si lo tratamos de ver como un bosquejo, podríamos ver lo siguiente. Del verso 22 al 24 vemos a una mujer casada llena del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y cuál es la principal evidencia de que una mujer casada está llena del Espíritu de Dios? Que se sujeta a su marido, como lo haría con el Señor, ¿no? Y las razones son claras, porque el marido es cabeza de la mujer, ese es el diseño bíblico para el matrimonio. Dos, porque Cristo es cabeza de la iglesia, el principio doctrinal.
y porque el matrimonio tiene un diseño divino, dado por Dios, pero explicado en este punto. El matrimonio es símbolo de la relación Cristo y la Iglesia, ¿no? Y ahí empezamos a ver esa reciprocidad, esa equivalencia. Del verso 25 al 32 vamos a ver a un hombre casado, o cómo es un hombre casado cuando está lleno del Espíritu Santo. Y principalmente se le identifica por tres cosas. Primero, ama a su mujer como Cristo ama a la iglesia, ¿no? Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Cristo busca purificar y santificar a su pareja, busca enseñarles la palabra, busca guiarles, orientarles. Entonces, eh, es un poco la idea de lo que el creyente debe de hacer a semejanza de lo que Cristo hizo. Segundo aspecto de esto, el marido lleno del Espíritu de Dios debe amar a su mujer como a su propio cuerpo. Aquí ya es otra ilustración, aquí estamos hablando ya de otro aspecto. Un aspecto es imitar a Cristo, lo que él hace por su iglesia, otro es que tenemos que amar a nuestra mujer porque es parte de nosotros, ¿no? Y Pablo lo dice, todos nosotros cuidamos y sustentamos nuestro cuerpo. Nadie aborrece su propio cuerpo, dice. Y es verdad, nadie aborrece su propio cuerpo. Bueno, tal vez un suicida sí aborrece su propia vida, pero o alguien que padece delirios de autoflagelarse, automutilarse, tal vez, pero estamos hablando de una persona normal que eh, no tiene el deseo de hacerse daño a sí mismo, ¿no? Y Pablo está diciendo claramente eso. Si yo no tengo, un hombre normal no tiene el deseo de dañarse a sí mismo, sino que cuida su propio cuerpo, entonces con mayor razón debo hacer eso con mi mujer porque ella es parte de mí, ¿no? Y ese es el tercer aspecto, ¿no? El hombre casado lleno del Espíritu de Dios debe cumplir el diseño divino del matrimonio, que está claramente establecido en Génesis capítulo 2, verso 24. ¿Cuál es entonces la idea acá, una vez más? Que el matrimonio es símbolo de la relación entre Cristo y la iglesia, ¿no? El matrimonio es un vocero del evangelio también. El matrimonio es un anunciador, porque es la unión de dos pecadores que buscan a Dios, que se perdonan, que se conocen, que se comunican, que se aman, que cubren sus pecados, que cubren sus faltas con amor y empiezan a crecer y tener hijos y formar una familia. Y la idea es que así como Cristo jamás abandona a su iglesia, el marido jamás debe abandonar a su mujer, debe amarla, cuidarla, respetarla, y así como la mujer no se revela a Cristo, sino que le permanece sujeto, entonces la iglesia debe hacer lo mismo, ¿verdad? Debe hacer lo mismo. Pablo termina resumiendo en el verso 33, a modo ya de conclusión, dice, hombres, amen a sus mujeres, mujeres, respeten a sus maridos. Solo para terminar esta parte, quisiera llamar la atención de ustedes en en la anterior slide, el verso 32, después de que Pablo ha citado textualmente Génesis 2:24, Pablo dice en el verso 32, grande es este misterio, ¿no? ¿A qué se refiere? Al hecho de cómo el diseño bíblico o el diseño divino de Dios para el matrimonio involucraba que ambos cónyuges se volvieran una sola carne. Y eso significa básicamente variedad o unidad en la variedad, ¿no? Mi esposa y yo seguimos siendo dos personas diferentes, pero a la vez somos una sola carne, porque hay una unidad espiritual, hay una unidad emocional, hay una unidad física que es propia del matrimonio, ¿verdad? Eh, es propia del matrimonio. Ahora, esta unidad le hace exclamar a Pablo, grande es este misterio, ¿no? Esta unidad que existe. Más yo digo, y aclara, esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, la unidad física, emocional, espiritual que hay entre esposo y esposa, bueno, es algo hermoso, es algo no misterioso, pero es algo hermoso. Pero recuerda, el matrimonio es símbolo de lo que sucede en los cielos, de lo que Cristo hizo con su iglesia. Entonces, si esposo y esposa son una sola carne, o han sido llamados a ser una sola carne, y hay una unidad espiritual, emocional y física, entonces debemos de pensar que entre Cristo y su iglesia también existe esa unidad, una unidad espiritual, una unidad muy íntima que existe entre Cristo y su amada iglesia. Y eso es algo que la Biblia enseña con claridad, pero a veces nosotros olvidamos, ¿no? Y tenemos que recordar, estamos unidos a Cristo,
estamos unidos a Cristo, estamos tan unidos a Él que recuerda que Pablo menciona a los corintios que si un creyente va y entra a un prostíbulo, entonces estoy uniendo el cuerpo de Cristo con una ramera. Pues hay una unidad y debo de vivir de acuerdo a esta verdad y respetar y honrar y agradecer por esa bendición que se nos da de poder vivir de esa manera, ¿verdad? Entonces, con esta idea, cerramos esta porción de de Efesios 5 del 22 al 33 y también, dicho sea de paso, termina el capítulo 5, solo recapitulando, del verso 1 al 6, hablando acerca de andar como hijos amados, imitadores del Señor, del verso, los siguientes, del 7 al 14, hablamos ya acerca de cómo vivir en la luz del Señor, y no en las tinieblas del pecado, de la maldad. Y por último, ya hablando desde el verso 22 hasta el verso 33, o incluso un poco más adelante, hablamos de cómo andar lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y esto se ve en un matrimonio lleno del Espíritu Santo, ahora vamos a ver una familia llena del Espíritu Santo, y aquí es un poco más corto el texto, pero no por ello menos importante, porque si queremos una familia llena del Espíritu, entonces tanto hijos como padres deben asumir los roles que les corresponden y poder ponerlos en práctica, ¿no? Pablo dice a los hijos, su principal mandamiento es obedezcan en el Señor a vuestros padres. ¿Cuáles son las razones? Bueno, uno, porque es justo hacerlo, ¿no? Los padres son los agentes que Dios ha encargado la crianza de los hijos, y los padres tienen una autoridad delegada por Dios, y es justo obedecer a los padres, a nuestros padres, porque Dios lo ha establecido así. Segunda razón por que yo debería obedecer en el Señor a mis padres, porque hay una promesa de por medio, ¿verdad? Dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, que no desea, ¿verdad?, ser bendecido con este cumplimiento de estas promesas maravillosas en su vida, y tenemos la oportunidad de hacerlo cuando obedecemos a nuestros padres, porque eso agrada a Dios, es justo y tiene una recompensa. Para el lado de los padres, básicamente la enseñanza o eh, el mandamiento de Pablo es eh, a los padres que no provoquen a ira a sus hijos, sino que los críen en la disciplina y en la amonestación del Señor. Entonces deben estar en esta dinámica, hijos obedeciendo a sus padres, padres enseñándole a sus hijos la voluntad de Dios, con respeto, con amor, con cuidado, hijos sometiéndose a sus padres como si fuese el Señor, padres amando a sus hijos y mostrándoles ese afecto, mostrándoles ese cariño y esa alegría de poder vivir una vida en Cristo, ¿no? ¿Verdad? Que recuerda que los padres son testigos, son testimonio para sus hijos, ¿no? Y una familia llena del Espíritu Santo es una familia activa, es una familia que tiene gozo, es una familia que tiene paz y que eh, tiene esta dinámica de obediencia, de crianza efectiva, y eso es muy bueno comparando con cómo el mundo maneja ahora familias, ¿verdad? Ahora la disciplina de los padres hacia los hijos es casi inexistente, más bien los hijos se han vuelto contra sus padres y realmente todo es un desorden. Pero si pudiéramos aplicar los principios de la palabra de Dios para una vida plena, para una vida llena, feliz, eso sería muy importante. Pablo continúa ahora hablando acerca de una cosa más, cómo en nuestro trabajo podemos también vivir de acuerdo a la llenura del Espíritu de Dios. Y lo vemos en el punto de vista de un siervo y en el punto de vista de un amo. En el punto de vista de un siervo, la idea es que el servidor debe de obedecer a sus amos terrenales. Y debe de hacerlo con temor y temblor, con sencillez, como a Cristo, no sirviendo al ojo, dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como el Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor,
sea siervo o sea libre. Entonces es interesante que Pablo no se puso en contra de la esclavitud, que en esa época era algo normal y era cotidiano. No causó un shock cultural demasiado fuerte al negar o despreciar la esclavitud, pero sí le dio un nuevo sentido al decir que el creyente que es siervo debe cumplir con su servidumbre, pero debe de hacerlo para Dios, ¿verdad? Y esa es su libertad. Y de la misma forma, para aquellos que tienen servidores, en este caso Pablo le llama amos, dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Si lo viéramos como un pequeño bosquejo, sería algo así. Del verso 5 al 8 de Efesios capítulo 6, la exhortación o la evidencia de un servidor lleno del Espíritu Santo, de un siervo lleno del Espíritu de Dios, es que obedece a sus amos terrenales y lo hace con temor, lo hace con sencillez y humildad, lo hace no para agradar a los hombres, lo hace para agradar a Dios, para hacer su voluntad, lo hace de buen ánimo, como para el Señor, y lo hace sabiendo que Dios premia el esfuerzo, también con bendiciones y muchas cosas más. Entonces, la conducta de un creyente que vive en servidumbre, que tiene que cumplir una profesión, un oficio, un trabajo, nuestra posición debe ser una posición de humildad, de obediencia al Señor. Y en el caso de los amos, llenos del Espíritu, igual, dice hacer con ellos lo mismo, es decir, que un amo cristiano lleno del Espíritu de Dios no va a abusar de su autoridad, no va a ser prepotente, no va a amenazar a sus siervos, sino que aún en medio de su servidumbre les va a servir, porque tiene la actitud y el corazón de Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso es muy importante. Hay una razón también muy poderosa por la cual el amo, el que es dueño y tiene personas a su cargo y servidores a su cargo, hay una razón por la cual esta persona debe de tratar a sus siervos con respeto y consideración, porque hay una autoridad final en los cielos, hay un Dios que es sobre todos, y este Dios no hace excepción de personas. Así que tendríamos que tener bastante precaución cuando tratamos con las personas, porque Dios mismo está viendo cómo tratamos a las personas y Él no hace excepción de personas. Tal vez nosotros sí hacemos excepción de personas considerando tal vez el dinero, el estatus de una persona, pero Dios no hace eso. Y nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Recuerda, tenemos que ser imitadores de Dios. Allí, o lo siguiente, mejor dicho, empieza la sección de cómo vivir fortalecidos en el Señor, ¿no? Del capítulo 6, del verso 10 hasta el verso 11, hasta el verso 20, perdón, nos habla acerca de cómo el creyente puede fortalecerse en el Señor y vivir una vida victoriosa frente a los embates y a los ataques y a las corrientes de este mundo de maldad. Pablo dice en el verso 10 de Efesios capítulo 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso número 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. ¿Y cómo debemos estar? Dice, ceñidos nuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, que por el cual soy embajador en cadenas,
que con denuedo hable de él como debo de hablar. Entonces, una vida victoriosa, una vida que vence el pecado, una vida que vence la tentación, una vida que vence los diferentes enemigos y riesgos y peligros que enfrenta el creyente cada día de su vida, cómo debe andar, cómo llegó a este punto, cuando reconocemos que tenemos una lucha espiritual y cuando tomamos la decisión de caminar en esta protección que Dios provee para cada uno de sus hijos. Si lo viéramos a modo de bosquejo, sería así. Verso 10, fortaleceos en el Señor y en su poder. Confiemos en el poder de Dios. Confiemos en que el Señor va a obrar. Segundo, la orden es vestirnos de toda la armadura de Dios, ¿no? Y tiene un doble propósito. Primero, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y segundo, porque si el enemigo por una u otra razón quiere continuar atacándonos, entonces eso significa o nos hace ver que tenemos una lucha espiritual, que no podemos ignorarla, sino que está presente en la vida del creyente toda su vida. Por lo tanto, dado esa circunstancia, dada esa coyuntura, que el creyente necesita estar firme contra los ataques del diablo y no ceder a la tentación y al pecado, entonces el creyente debe tomar toda la armadura de Dios. Eso lo vemos desde el verso 13 hasta el verso 20 del libro de los Efesios, capítulo 6. El propósito de hacer esto es poder resistir en el día malo de la tentación, del pecado, de la prueba, estar firme hasta el final. ¿Y cuál es la descripción? Recuerda que mencioné al inicio que Pablo estaba encadenado normalmente a un soldado romano y eso de alguna forma condicionaba a que Pablo esté cerca, bastante cerca de soldados romanos, poder ver su armadura, incluso tal vez conversar con ellos para saber cuál es la función de cada una de las partes que constituían la armadura de un soldado romano de esa época, pero la idea es, un poco tomando la figura de un soldado romano listo para la batalla, es que tengamos ceñidos los lomos con la verdad, tengamos, o seamos vestidos con la coraza de la justicia, la coraza que protegía los órganos vitales del soldado, calzados con el apresto del evangelio, con el escudo de la fe, con que podemos apagar los dardos de fuego del maligno, y esto nos da la idea, tal vez lo hayan pensado, considerado antes, que eh, el escudo de la fe que apaga los dardos de fuego del enemigo o está relacionado con esos escudos que en el tiempo de la batalla del ejército romano se mojaban o se colocaban con recubrimientos de cuero mojado para que cuando los enemigos atacasen con dardos llenos de fuego no pudiera prosperar ese ataque. ¿No? Esa es un poco la idea del escudo de la fe, un escudo de la fe que nos permite seguir continuando, trabajando, esforzándonos, viviendo para Dios y nos libra pues de los ataques del enemigo. También nos habla acerca del yelmo de la salvación, ¿no? El casco que protege nuestra mente, nuestra cabeza, la espada del Espíritu, dice el mismo escritor, que es la palabra de Dios, y eso tenemos que aprovechar, que tenemos la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para poder vencer al maligno y tener claro todo lo que se necesita. También nos habla acerca de una oración incesante, ¿no? Orando y velando, dice, con súplica por todos los santos. Y Pablo ahí aprovecha para también pedir una oración por él, ¿no? Y dice, y por mí, para que me sea dada la gracia de seguir predicando. Tal vez por ahora Pablo estaba o se encontraba en prisión, pero recuerda que él tenía en su tono el optimismo de poder salir y por eso es que pide que oren por él, para que con denuedo, dice, con valor, con fortaleza, podamos orar por él, para que él continúe predicando el Evangelio, para que la prisión no sea una limitante para él, sino que pueda salir adelante y darnos un ejemplo a nosotros de cómo tenemos que orar por los siervos del Señor y orar por cada uno de nosotros para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra el peligro, contra Satanás, contra esta carne, contra este mundo. Que nos ayude el Señor para poder salir adelante y la idea es estar preparados, estar listos, prestos como un soldado, listo para entrar en combate, pues nosotros igual. Porque tenemos un combate, tenemos una batalla equilibrada, una batalla espiritual contra
interrogantes, contra huestes de maldad, dice, contra pecado, malos hábitos, o incluso cosas espirituales que no había considerado. Pero todo eso, toda esa realidad que vive el creyente cada día, eh, es algo que no podemos evitar. Está allí. El creyente tiene que batallar. Dios nos ayude a que siempre estemos listos para la batalla. Pablo termina ya su capítulo o su libro dando una despedida y aquí prometiendo la llegada de Tíquico, ¿no?, quien llevaba la carta de los Efesios a los creyentes, eh, básicamente para poder mantener la comunicación entre los hermanos, dice, ¿no? Y vemos ahí a Pablo que sigue y continúa en la actitud de poder seguir predicando el Evangelio. Pablo termina diciendo: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, ¿no? Como ya habíamos mencionado, la epístola a los Efesios no tiene ninguna, eh, ninguna alusión personal a creyentes individuales, sino que habla de modo doctrinal y impersonal, perdón, y eso es uno de los argumentos fuertes para pensar de que no era una carta personal, sino una carta personal de alguien, de un trabajo, como fue. Pero la idea acá es que más allá de la doctrina, más allá de la práctica vivencial personal que cada creyente debe tener, están nuestros hermanos de la fe. Justamente oramos por ellos, justamente intercedemos por ellos, justamente servimos al lado de ellos, y que el Señor nos ayude a continuar con esta actitud, viviendo unidos y juntos para seguir batallando la batalla de la fe y no dejarnos llevar por las cosas de este mundo. A modo de conclusiones, hermanos, podemos decir que el creyente debe de vivir de una forma digna de su llamamiento. Debe andar como hijo de Dios, debe andar como hijo de luz, debe imitar al Señor en todo lo que él haga, debe de vivir cerca de su Salvador y poder tener ese tiempo de aprender a vivir de una manera digna, como conviene a un santo, a un hijo de Dios. También nos dice que la doctrina debe tener su expresión en la vida práctica del creyente. Y es clarísimo. Si no, imaginémonos, ¿verdad? ¿Cómo sería si solamente tuviéramos doctrina, solamente tuviéramos conocimiento, pero no práctica, no vivencia? Eso se llama religiosidad. Se llama tener una doble vida. También nos dice que la voluntad del Señor es que no nos dejemos dominar, que nos dejemos dominar, perdón, y controlar por el Espíritu de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo tiene esa soberanía para trabajar en nuestras vidas y cuidarnos y guardarnos, entonces es que justamente es que Dios nos va y nos está guiando hacia lo que Él quiere. En ese sentido, entonces debemos de dejar que sea que el Señor quien nos llene, sea Dios mismo quien satisfaga cualquier eh, necesidad real del creyente. Y la primera y una de las necesidades más importantes que tiene el creyente es ser lleno del Espíritu de Dios. Tal vez muchas personas, por contextos de iglesias determinadas, tienen un mal concepto del cristianismo, pero la llenura del Espíritu de Dios no es un trance, no es un trance místico, es la verdadera madurez, es control del Espíritu sobre nuestras vidas, y eso es verdadera libertad y plenitud de Dios en nosotros, porque el Señor busca nuestro bien y el Señor desea que nosotros podamos vivir dominados por el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu de Dios. Y hermanos, Pablo termina hablando acerca de esposos y esposas llenos del Espíritu Santo, padres e hijos llenos del Espíritu Santo, siervos y amos llenos del Espíritu Santo, creyentes tomando la armadura de Dios y viviendo en esa santidad que cada uno de nosotros demanda, pero la idea aquí es que se puede ser lleno del Espíritu Santo y seguir siendo padre, seguir siendo profesor, seguir siendo una persona eh,
completa, ¿no? Real. Se puede seguir del Espíritu Santo y tener un matrimonio, hijos, trabajo, experimentar tentaciones y aún así estar firmes. Se puede, cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos controle, nos domine, tome control de nuestra vida. Que Dios entonces, hermanos, nos ayude a trasladar la doctrina a la práctica. No tiene mucho sentido que yo sea una persona que domine las doctrinas fundamentales del cristianismo si no soy un buen esposo, si no soy una buena esposa, si no soy un buen hijo, si soy rebelde contra mis padres, si no doy, como dirían, ni un peso en el hogar, ¿no? Si no ayudo, si no contribuyo. Se tiene que ser lleno del Espíritu de Dios, pero eso no demanda separatismo ni aislacionismo, de que ahora soy una especie de gurú, de religioso y no converso con nadie. No, esa no es la idea. La idea es que podamos vivir de acuerdo a la doctrina, vivir de acuerdo a la misericordia de Dios y de acuerdo a ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado en su Espíritu, porque es el Espíritu de Dios quien mora en el creyente y que le guía y le orienta. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de esa manera, de una forma digna de tu llamamiento, llenos del Espíritu Santo, dejándonos controlar por ti, por tu palabra, para que nuestra mente sea renovada, nuestro corazón sea sumiso y las decisiones que tomemos siempre estén guiadas por ti. Ayúdanos, Padre, y gracias por cada uno de mis alumnos y hermanos con los cuales he tenido el privilegio de compartir. Te pido todo esto en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, con esto damos por finalizado la epístola a los Efesios eh, el día de hoy y la próxima semana, Dios mediante, se continuará o continuarán ustedes con la siguiente carta a los filipenses. Que Dios me los bendiga, hermanos. Muchas gracias.